el otro informe puede llegar a transformarse en un escándalo. Puede llegar a transformarse en un escándalo. Lo anticipé ayer en el programa de Mirta Legrand, que conducía Juana Viale, y empezaron a llamar de todos lados. Mejor. ¿Y por qué? Porque involucra a miles de beneficiarios, escucha bien, miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, los 10.000 pesos. Miles, miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE. Escucha bien para que lo entiendas. Personas que están siendo rebotadas, rechazadas por la ANSES con argumentos no solamente equivocados, erróneos, también desopilantes, porque son desopilantes. Enseguida te voy a contar un poco más y enseguida, a propósito de esto, nos vamos a comunicar con Silvina Martínez, que recibió más de 500 casos como estos. Lo vamos a hacer para preguntarle más detalles. Y junto con Agustina Girón te vamos a plantear los casos, porque son, en realidad, desopilantes. Volvamos al escándalo que viene. Escucha bien, Es un tsunami de reclamos, probablemente de decenas de miles de personas, repito, decenas de miles de personas, yo espero que se entienda bien esto, que deberían cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, acordate estas siglas, deberían cobrar el impuesto familiar de emergencia de 10.000 pesos a partir de mañana. Escucha bien. Este ingreso familiar de emergencia es un derecho que les corresponde a, anotá, trabajadores informales, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Los requisitos para recibirlo, les pido por favor a la mesa, a nuestros colegas que le presten atención a esto para que, junto con Agustina Girón, que ahora tiene los datos, y con Silvina Martínez entendamos esto, porque quizá técnicamente es muy complejo, ahora es un escándalo, Para recibir esto, vos tenés que ser argentino o naturalizado, tener entre 18 y 65 años, que el titular del grupo familiar al que perteneces, ni vos tampoco, tenga ingresos del sector privado del Estado. Si tiene algún ingreso, quedás afuera. No tenés que cobrar por autónomos para recibirlo. El que lo reciba no tiene que recibir ninguna prestación por desempleo, por jubilaciones, así se dice, ni pensiones. O sea, todos los que reciban esos ingresos no tienen derecho. Todos los demás sí. Todos los demás sí. El primer error que cometió el titular del ANSES, puesto por Cristina Fernández, este es el problema, no de las colisiones, sino de los loteos de los ministerios y de los cargos, Alejandro Banoli, el primer error fue decir que lo cobrarían, esto me lo avisó Martín Tetaz de inmediato, 3 millones de argentinos. Martín Tetaz me llamó y me dijo, pero hay más de 3 millones de argentinos. En un momento decían que eran 11. Bueno, ahora se sabe que serán por lo menos 7 millones los que lo van a cobrar. ¿Pero cómo? ¿No tenía el Excel una calculadora? ¿No sabía a qué masa crítica debería estar ayudando el gobierno después de lanzar el decreto? ¿Cómo puede ser? Eso, no me digan que es distracción, No me digan que es distracción. Por ahí es un buen tipo, yo no lo conozco personalmente. Pero ¿cómo te pifiás en ese cálculo? Y el segundo error es el que te vamos a presentar acá. Son las justificaciones del ANSES para el no pago. Y están documentadas, Están documentadas, ahora las vas a ver. Atención, Agustina Girón. Enseguida saludamos a Silvina Martínez. Me dicen si está Silvina Martínez, Está. Bueno, enseguida la saludamos. Las dividimos en categorías para que en el momento de presentarlas lo entiendas mejor. Escuchá. Le pusimos los inmortales a los beneficiarios que son rechazados porque el ANSES afirma que tienen más de 80, 90, 100 y hasta 110 años. Pará. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No sé, María Julia se presenta. Me presento No, María Julia Oliván, usted tiene... Le mandan la fecha de nacimiento. Usted, María Julia Oliván, nació en el 1900. ¿Pero cómo en el 1900? Mírala. Esa es la respuesta del ANSES. Denominamos no desocupados para presentar los casos de quienes, a pesar de las evidencias, la ANSES afirma que tienen trabajo. Vas a ver que la misma ANSES en otro momento no muy lejano, le dice, sí, usted merece un certificado de
desocupado y porque no tiene trabajo. Y de repente le dicen, no, usted tiene trabajo. Pusimos en la categoría extranjero a quienes, a pesar de ser argentinos, la ANSES le responde para rechazarlo que no lo son. Hay uno que le mandó un mail y dijo, señor, no solamente soy argentino, nunca salí del país. Denominamos a otra categoría fantasmas a quienes, a pesar de no recibir ningún plan social, la ANSES sostiene que sí los cobran. Le dicen, no, pero mire, acá figura que no recibe ningún plan social. Sí, usted lo tiene. Pum, le manda una máquina, no sé. Hay muchas sospechas con la base de datos del ANSES y las que se cruzaron para armar esto. Muchas sospechas, ¿eh? Algunos dicen, ¿no estarán adulteradas las bases de datos? Yo quiero verlo. Laura, ¿qué decís? ¿Por qué hacías esa carita? ¿Que están adulteradas? ¿Sí? No. No, lo que digo es que todo lo que estás planteando es parte también de un relato, ¿no? Supuestamente todos los que lo iban a necesitar iban a cobrar este ingreso de emergencia, pero ahora las fallas burocráticas te están revelando que eso no es así, ¿no? El gobierno va un poco a las trompadas y detrás de la pandemia, por las medidas que está tomando. Bueno, muy bien, Laura, muy bien la prueba, pero no podés ir a las trompadas. Hoy vi una carta de lector en La Nación que en el medio de la pandemia las decisiones se tienen que tomar con más frialdad, no lentamente, pero con más frialdad. Escucha, son insólitos, en la categoría insólitos, los beneficiarios que no aparecen en la base de datos oficial, a pesar de que existen. A ver, todos estamos en la base del ANSES, solamente no están las personas que no existen. Y a uno le dijeron, no, vos no existís. Vos que me estás diciendo que existís, no existís. ¿Cómo no? Si te estoy diciendo, te estoy mandando un documento, yo existo. Son fantasmas. También incorporamos en la categoría fantasmas a los beneficiarios que una vez que los pidieron le dijeron, no, estás mintiendo, me estás mintiendo, vos no vivís ahí. ¿Y dónde vivo? En la Casa de Gobierno de Salta. Perdón, Federico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, perfecto. Y no solamente nosotros, disculpame. A medida que vos vas hablando, yo voy recibiendo la cantidad enorme de mensajes de gente que intentó tramitar esto. Se los están rebotando. Pero, a ver, cientos, en 10 minutos. Bueno, pará. Muchos es probable que los reboten con causas lógicas y que figuran en lo que yo te dije. Ahora, estos rechazos son raros. Primero está Agustina Girón, en el set. Agustina Girón, buenas noches, te saludo, te pido que te prepares para mostrar los casos, que son, a ver, parecen muy difíciles de entender, pero cuando uno los mira y se lo explica, es muy fácil de explicar. Y la saluda Silvina Martínez. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás vos? Sin perder tiempo voy a la primera pregunta. ¿Vos no estás hablando o no te llegaron denuncias de casos de gente que pide sin ser merecedora del beneficio porque está exceptuado según el protocolo, sino de gente que lo debería recibir y lo prueba, ¿no? Exactamente. A ver, te lo cuento fácil en 3 ejemplos. Vos vas a encontrar dentro de la normativa del ANSES a un grupo de personas que cree que lo merece, pero en realidad no entran los requisitos. Y podemos hablar si los requisitos son arbitrarios o están bien, eso es otra discusión. Y te doy un ejemplo simple. Por ejemplo, el ANSES establece que aquellas personas que durante el 2018 hubiera tenido renta financiera que excede 66.000 pesos no le corresponde. Y que quizás en el 2018 estaba bien económicamente y hoy se está muriendo de hambre. Pero para el ANSES no corresponde. Y esto es cuestionable, pero está bien. Claro, está dentro del protocolo. El segundo grupo son aquellas personas que hay datos que están desactualizados dentro de la base de datos. Y acá también están, por ejemplo, aquellas personas que eran casados y ahora están divorciados y la base de datos del ANSES no los incluye. Estas personas no tienen dónde actualizar sus datos porque se puede hacer personalmente y las oficinas están cerradas. Acá son datos desactualizados, que es lo que mencionó Vanoli, que se van a poder cambiar a partir del 22. Pero tenemos el tercer grupo, que es el que nosotros nos estamos dedicando, que son cientos de miles, por eso hablamos de que la base de datos del ANSES... ¿Cientos de miles? ¿Cientos de miles? Sí. Lamentablemente sí, que estaría desactualizada. Perdón, no. Vos estás hablando... Vos hablaste, disculpame la interrupción, vos hablas de una base desactualizada, hecha pelota o adulterada. Tenemos toda, tenemos la desactualizada,
que puede haber responsabilidad compartida entre los funcionarios del ANSES y las personas que no actualizaron, pero después tenemos base de datos adulteradas, que son los ejemplos que te vamos a dar hoy, que son los ejemplos que yo voy a hacer una presentación en las próximas horas al ANSES, porque, a ver, es gravísimo. No solamente son personas que entran en los requisitos para tener los 10.000 pesos y que el ANSES se lo rechaza sobre la base de datos falsos, gravísimos, datos que tienen que ver con los datos personales de estos beneficiarios que son rechazados. Silvina, vamos a dejar para después de mostrar los datos algo que me transmitiste ayer y que me inquietó mucho. Hay un problema con los datos que es el problema de la identidad, María Julia y Laura, y también Federico. O sea, tanto peleó este gobierno y el Estado, todos los gobiernos, para decir, yo tengo la identidad según me autopercibo, desde el punto de vista de género, de lo que soy, de los años que tengo, de lo que se me antoja, y ahora resulta que cuando yo digo, yo soy Luis Majul, me dice, usted no es Luis Majul. Y además tiene 120 años. ¿Pero cómo tengo 120 años? Yo tengo 58, digo, de paso lo digo, 5.8, digo, porque son... o sea, hay un problema con los datos y hay un organismo del Estado que te tiene que asegurar que tu identidad sea la tuya. Y vos la tenés que reclamar en 5 días y a los 5 días te tienen que responder. Y hay mucha gente que está reclamando desde hace más de 5 días. Pero, Agustina Girón, empecemos con la primera categoría a la que denominamos, para que entienda la gente, entre comillas, los inmortales. Buenas noches, Luis. Te lo voy a contar con ejemplos bien claros. ¿Por qué hablamos de los inmortales? Porque son aquellas personas que les dicen, en teoría, tienen más de 65 años y por ende no pueden recibir este beneficio. Mira esta primera placa, ¿no? Corresponde a una persona llamada Gisela, no vamos a dar más nombres, por supuesto, para proteger su identidad. Según le dice la ANSES, ella tiene 119 años de edad. Por supuesto, por eso no claro, se le perdón, podría ahí dar. estoy viendo, porque dice que nació en 1901. Ahí hay un error de la computadora, porque es 1 del 01 mirá, de Luis, 1901. la siguiente placa. Claro. Con esto te va a quedar clarísimo. A ver. En la siguiente placa, justamente lo que se muestra es que su DNI arranca con 28. Por lo tanto, es imposible que tenga 119 años, digamos. No hay vuelta que darle. Y además, si ves la fecha en la que fue emitido esto, es algo actual, digamos, ¿no? Con Bueno, lo cual... te van a decir que es un error del sistema. Una base de datos como la ANSES, tan sensible, no puede tener ese error del sistema. Continúa, perdón, Agustina. Otro caso tiene que ver también con una persona que se comunicó con Silvina Martínez. Y miren esto, a él le aparece en la ANSES que es una persona de 90 años y casada. Se comunicó con Silvina, seguramente ella ahora nos lo va a poder contar mejor, pero lo que le indica es que su número de DNI también arranca con 26, con lo cual no puede ser que tenga 90 años. Y además es soltero, o sea que ninguno de los datos estaría coincidiendo. Es soltero, lo tienen como casado y además le dicen que tiene 90 años. Silvina, haceme entender un poquitito más, a ver, antes de que vayamos a otros ejemplos. Bueno, a ver, te cuento dos cositas. ¿Cómo se nutre la base de datos del ANSES? Mediante un convenio que hay con el Registro Nacional de las Personas, cada vez que nace una persona, esa persona automáticamente tiene su número de CUIL. O sea que la base de datos del ANSES se nutre de todo lo que tiene que ver con los nacimientos y los registros, digamos, públicos de las personas. Primera cuestión, es donde surge la duda de por qué estos datos son falsos. Y después se nutre de otras bases de datos, como la FIP, RENAPER, para este caso puntual comparaba con automotor, propiedad inmueble. Claro. Entonces, a ver, resulta raro que estos datos, digamos, cambien tanto, porque no es que tenemos todos los casos con 101 años o que nació en el 1900. Hay casos de 90 años, hay casos de 120 años, digamos. No es un error del En todo sistema que caso siempre pasan de sea la misma 65... fecha. Perdón, Silvina, en todo caso pasan de 65 años, que es la edad límite para recibir el beneficio. Agustina Girón, podemos pasar rápidamente, pero quiero decir, sin apurarse, pero con ritmo, a los siguientes casos. ¿En qué categoría es? Los no desocupados. Exacto. Los no desocupados. No desocupados. Personas a las que se les dice que tienen trabajo cuando en realidad no lo tienen o que son jubilados cuando en realidad no son jubilados. Mirá esta placa. En esta se muestra, ¿no?, una solicitud que fue denegada porque cobra, algún integrante, digamos, cobra un beneficio previsional y por eso no cumple con los requisitos. Pero vamos a la siguiente Discúlpame, placa. me quiero quedar un segundito Sí. ahí. Volví a la placa anterior un segundo.
yo no quiero hacer no quiero dramatizar ni cargar las tintas. Pero cuando la gente que necesita los 10.000 pesos, pues lo necesita porque estamos en el medio de una pandemia, recibe este cartelito, empieza a mandar por email porque no tiene otra Se manera. sobreestresa, que volvemos a lo que decía Mira, Federico. mira el cartelito, tu solicitud ha sido denegada, el ingreso familiar de emergencia. Y además tiende a pensar, porque, a ver, si me pasara a mí eso, que no, yo tiendo a pensar, algo mal hice. O tengo 65 años y medio y no me di cuenta, o tengo, ¿viste? Entonces No, Luis, es desesperante. Te digo de verdad que es desesperante, no solamente por la injusticia, que significa no estar cobrando ese dinero, sino por la frustración. Y esto es algo de lo que señala el estudio, la frustración. Quiero decir, estamos en la Argentina, no estamos en Londres. Si en ese estudio se hizo en Inglaterra, los resultados son la devastación psicológica, vos imaginate acá en medio de esta burocracia infernal. No, claro. Bueno, y además un Desesperante. mensaje para Alejandro Banoli. Alejandro Banoli, porque se enteró ayer, porque yo fui al programa de Juana Viale de Mete Alegrán y anticipé algo de esta información, empezó a tuitear que errores del sistema, pero esto claramente, alguno puede ser un error del sistema, pero acá hay algo más, me parece. Agustina Girón, sigamos con los ejemplos, por favor, que te interrumpí, dale. Mira, te mostraba recién entonces este ejemplo donde se le deniega justamente el acceso a este beneficio porque cobra algún haber previsional. Sin embargo, mira esta placa. Es la ANSES quien le rechaza el pedido. Sin embargo, la misma ANSES acá le está diciendo que no registra ningún tipo de prestación previsional, que no registra tampoco ningún tipo de asignación familiar de jubilados y pensionados. Y fíjense bien abajo, la fecha de emisión de este comprobante es del 9 de abril de 2020, con lo cual, otra vez... O sea, la ANSES está admitiendo que lo necesita o que es un desocupado, que no tiene otros ingresos, y por el otro lado se lo rechaza. ¿Cómo se entiende eso, Silvina? Bueno, yo lo llamo la perinola del ANSES, ¿no? Porque además de datos falsos, vos sabés que me ha pasado con algunos casos de personas que ingresaron 3 veces para ver la constancia de rechazo o para intentar hacerlo nuevamente y las distintas veces le salió un mensaje diferente. O sea, en una oportunidad tenía 120 años, en la otra oportunidad era extranjero, en la otra oportunidad estaba trabajando. Entonces llegó como la perinola. Por ahí al número 99 te toca, ¿viste? Estamos hablando de gente que tiene acceso a una computadora y que sabe meterse a hacer ese trámite, Claro, ¿no? Porque claro, después porque no lo dejamos puede afuera hacer. un universo... Y ahora se está anticipando, Banoli, y está diciendo, miren que vamos a responder por los rechazados. Yo digo, yo no quiero generar ningún caos, menos en el medio de la pandemia, pero sean serios, eficientes, porque es el mismo Banoli que dijo, che, esto le corresponde a 3 millones de personas. Y ahora le corresponde a 7. Martín Tetaz, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, nos va a decir, en un momento se calculaban que eran 10 millones de personas las que Sí, estaban 11. en esas condiciones. ¿Cuál es la próxima categoría que tenemos para presentar, Control? Los extranjeros. Esto es otra, si no fuera tan dramático, es otra perlita. Agustina, contame, por favor. Así es, se llama los extranjeros porque son personas a las que se les deniega este pedido porque, en teoría, y vuelvo a hacer hincapié en teoría, son extranjeros. Vamos a ver el caso de Lucas. A esta persona justamente se le dice que no puede porque es de nacionalidad extranjera. Pero vamos a ver en la siguiente placa una prueba que justamente refuta esta teoría, porque si se fijan bien, su documento arranca en 38. Tengan en cuenta que las personas que son extranjeras, cuando se les otorga un documento argentino, empiezan en 90 millones, con lo cual es imposible que esta persona, Claro. cuyo DNI arranca en 38, sea una persona extranjera. Y otra vez hago hincapié, este comprobante tiene fecha del 18 de abril de 2020. Bueno, pregunta, prepárame lo de los fantasmas también, Agustina Girón, que es otra categoría que es desopilante. ¿Qué hay detrás de esto, Silvina, hasta ahora, por los casos que vos estás recibiendo? ¿Cuál es tu hipótesis, tu teoría? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Alguien metió la mano? ¿Se equivocaron? A ver, a mí me preocupa mucho esta situación y también me preocupa la falta de respuesta por parte del ANSES, ¿no? Porque, a ver, yo di una dirección de mail en mi cuenta de Twitter y soy una sola persona, recibí cientos de casos, los estoy contestando y armando un reclamo para presentar la semana que viene. Ahora, me decís que el ANSES en su número de teléfono y en su mail que dispone para estos reclamos, nadie contesta y nadie le puede dar una solución a esta gente, por más de que estén en el aislamiento, me da la impresión que más allá de ser un estado bobo, hay alguien
que, digamos, facilita esta situación a los fines de manejar con total arbitrariedad este tipo de asignaciones. Encontrás mucha gente que se queja o que manifiesta que a otras personas en las mismas condiciones se la otorgaron y a ellos se los denegaron. O sea, hay un manejo muy arbitrario, muy turbio en las asignaciones, y después está estos datos que es muy, digamos, grave el hecho de que vos, para una base de datos del ANSES, figures como extranjero cuando sos argentino. Claro, eso es algo que vamos a dejar para el final. El problema serio de la identidad. Después le voy a preguntar a Miguel Ángel Pichetto si es algo político, algo que tiene que ver con la decisión política. Esos 3 millones, 7 millones, 11 millones en algún momento. Pero háblame de los casos, Agustina, fantasma. Los casos fantasma. ¿Por qué los denominamos así y de qué se trata? Información completamente errónea, por ejemplo, que reciben un plan social cuando en verdad no lo hacen. Mira este ejemplo que te voy a mostrar ahora porque también es clarísimo, ¿no? La solicitud ha sido denegada porque algún familiar cobra algún plan social. Pero miren, ¿no? En la siguiente placa, mientras la ANSES le está denegando este derecho, al mismo tiempo es también la ANSES quien le está indicando que no registra ningún tipo de liquidaciones de asignaciones familiares. Eso se los pido en la siguiente placa, lo van a ver. Justamente la ANSES dice... A ver, de nuevo, repetime el último concepto. Al mismo tiempo... A esta persona, mientras la ANSES le denega este derecho de recibir el IFE, acá ven una captura también de la misma ANSES que le está denegando Repetimos este que el derecho. INFE es el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos que tanto esperan millones y millones de personas en la Argentina, sí. Bueno, es la misma ANSES, como están viendo en esta placa, quien registra que no tiene ningún tipo de liquidación de asignaciones familiares, no registra liquidaciones de planes sociales o programas de empleos, ni liquidaciones, por ejemplo, de Progresar. Esto lo dice la misma ANSES. Y otra vez, fíjense en la fecha, 18 de abril de 2020. O sea, lo ilógico es esto, que es la ANSES quien le está diciendo que no puede recibir el ingreso familiar de emergencia, pero al mismo tiempo es también la ANSES quien tiene registrado que esta información no es correcta. A ver, Silvina, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá y qué pasa con los problemas de identidad también? Porque una base de datos oficial tiene que ser impecable. No sé si en el mundo puede haber cruces así. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con eso que me dijiste vos de el habeas data, la ley de mi derecho a la identidad? Que si hay alguna duda, en 5 días el Estado me tiene que responder claramente que yo me llamo Luis Majul, que mi DNI empieza con 14 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento, con relación a eso, la primera pregunta, a ver, es gravísimo este hecho, volvemos a insistir, no son datos desactualizados como dice Vanoli, son datos falsos, son datos adulterados por alguien dentro del Estado. Entonces acá está la gravedad. Y este hecho es un delito, está tipificado en el artículo 117 bis del Código Penal, cuando alguien, a sabiendas de que tiene datos falsos en una base de datos, en este caso pública, se lo entrega a terceros. Y si esto le ocasiona un perjuicio al particular, la pena se agrava. Y si es un funcionario público, como en el caso todavía mayor. Entonces, estamos frente a un delito que no lo vamos a denunciar por el solo hecho que queremos que a la gente que le corresponda este beneficio se lo otorguen, pero la actitud de la ANSES y de los funcionarios es muy grave. Y lo que vos me decías, que es la otra cuestión, hay una ley de protección de datos personales en la Argentina que establece que vos tenés derecho a la supresión, rectificación de aquellos datos que obren en una base de datos privada o pública, como en este caso, y que si sabés que son falsos, le tenés que notificar al dueño de esa base de datos, en este caso la ANSES, como hizo toda esta gente, y tenés 5 días hábiles para cambiarlos. ¿Qué hizo la ANSES? Nada, no hizo absolutamente nada. Ahora, a partir del 22 va a haber una nueva instancia para que se vuelvan a anotar aquellas personas que fueron rechazadas. Ahora le va a salir exactamente lo mismo, porque no tuvieron una instancia de revisión y tiene la posibilidad de que la ANSES revise toda esta información, que vuelvo a insistir, es falsa, es adulterada. Los últimos casos, los casos insólitos, plantéame, creo que tenemos como 10, ¿no, Agustina? Plantéame, aunque sea 1, 2, el tiempo que tengas con 3, 4 placas, vamos. Mira, seleccionamos 2 porque realmente lo dice el nombre, son insólitos, no sabíamos qué otra categoría darle. Mira este caso, ¿no? Acá le están diciendo que no existe información verificada sobre los datos que ingresó esta persona, como si esta persona no existiese. Sin embargo, miren en la siguiente placa, esta es la constancia del ANSES que indica que tiene un nombre, un documento, con lo cual es imposible que sea una persona que no existe. Y otra vez, la fecha es del 18
18 de abril de 2020. Y el caso que viene, Luis, presta la atención porque A ver. es verdaderamente insólito. Esta persona es de Tucumán. Sin embargo, en lo que le dice el ANSES, no solo es de Salta, o sea, de otra provincia en la que no vive, sino, miren ahí bien lo que está resaltado en amarillo. Sí, le dice que vive en la le casa de pone gobierno. el domicilio en la casa de gobierno de Salta. Es verdaderamente insólito. Además de que es insólito, porque claramente no puede vivir en la casa de Salta, en la próxima placa lo que van a ver es justamente la constancia de inscripción en la AFIP que indica su verdadera dirección, que está radicada en Tucumán. No, es verdaderamente un escándalo. A ver, Silvina, de nuevo, ¿por qué decís que no son unos cuantos y son cientos de miles? ¿En qué basás tu cálculo, tu hipótesis o tu intuición? Bueno, porque en realidad veo patrones de conducta que son en estos grupos que hemos categorizado y porque, como vos decías, en 48 horas que yo publico en mi cuenta de Twitter para que la gente me escriba a raíz de este reclamo, empecé a recibir cientos de mail, cientos de información en las redes sociales de Twitter, casos totalmente también insólitos como el que vos mencionabas. Hay personas que cobraban la asignación universal por hijo y que también al cobrar la asignación se lo deben depositar. Le duró 48 horas los 10.000 pesos. A las 48 horas se le fumó sin poder gastarlo. Bueno, así vas a encontrar arbitrariedades y casos de los más insólitos. Volvemos a insistir. A ver, todos los hechos son graves en cualquier momento, pero en un momento de pandemia, de crisis como la que estamos atravesando, el Estado tiene que ponerse los pantalones y hacer las cosas como tiene que hacer. Sí, Perdón que te interrumpa. Y una cosa muy importante, nosotros no hacemos esto para lastimar a nadie políticamente. Nosotros hacemos esto porque es nuestro deber como periodista. Porque como dijo Federico Andajasi, que el barbijo no nos tape la boca para informar. Insistimos, ¿estamos a favor de una Argentina unida contra la pandemia y a favor de la cuarentena y quedarnos en casa? Sí, 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí. ¿Se deben discutir cómo salir de esto, de la economía? Y si se discute, no me tenés que decir a mí traidor a la patria porque tengo mi idea de que se puede salir de manera paulatina y cada vez con más economía. Sí, no soy ningún traidor a la patria. No me tires con la cosa malvinera de que porque estamos contra una pandemia yo tengo que pensar como vos. Y lo tercero, los periodistas de investigación seguimos haciendo periodismo de investigación y de opinión.